Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. ¿Estamos listos? Bienvenidos a Café con Cristo. ¿Qué les parece si comenzamos? Bendiciones, Mayita, bienvenida. Bienvenida, Anita. Vamos a comenzar. Hoy sí tengo un tecito. Usted ya tiene su cafecito para estar con el Señor. Mi deseo esta tarde es que el Señor me las bendiga y mientras se conecta, usted pueda recibir lo que vino esta noche a buscar de parte del Señor. Bendiciones, mi hermanita Azucena. Vamos a comenzar. El tema del día de hoy es: Dios no te ve como tú te ves. Dios siempre nos ve, qué linda Anita. Dios siempre nos ve de una manera tan distinta como nosotros no imaginamos. Y esta noche por eso traigo la historia de Gedeón, un hombre que no se veía como Dios lo veía y que al final tuvo victoria cuando Dios le ayudó. Y esta noche el Señor quiere que tú y yo tengamos victoria mientras Él nos ayuda a vernos. Bendiciones, Monse. Mientras Él nos ayuda a vernos como Él nos ve. ¿Le parece si vamos de lleno a la palabra de Dios? Ya tiene su cafecito, es momento para que lo tenga y acompáñeme al libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a hablar sobre la historia de Gedeón. Vamos a decir unos versículos primero y después vamos a continuar con la enseñanza. Jueces, capítulo 6, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: el llamamiento de Gedeón. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a las manos de los madianitas. Y el Señor los miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si estuvieras derrotando a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que tú eres el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y te traiga mi ofrenda y la pondré delante de ti. Y el Señor respondió: me quedaré hasta que vuelvas. Vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. El capítulo 6 de Jueces, el día de hoy nos habla desde el comienzo que el pueblo de Israel, anteriormente a lo que leímos dice esto: el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios. Entonces el Señor se había apartado de ellos y los había entregado a las manos de los madianitas. Él los había entregado en manos de las madianitas. Entonces los hombres de Israel tuvieron que huir y esconderse en cuevas y esconder su comida porque todo les era quitado por este pueblo que los oprimía. El capítulo 6 nos menciona esto. Y esto es lo que quiere el Señor que veamos esta noche. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lugar escondido para que los madianitas no vinieran a quitarle el alimento. Es decir, él tenía miedo. La Biblia nos habla de que Gedeón, su nombre significa destructor, pero Gedeón es plantado en esta historia como un cobarde y un temeroso, porque él hacía las cosas escondidas donde no lo veían para que no le quitaran el alimento. Y todo el pueblo de Israel tenían miedo de la mano opresora que les estaba haciendo daño en ese tiempo
porque ellos fueron destituidos, porque el Señor vio que hicieron lo malo y todo les fue quitado hasta el favor de Dios. Gedeón era llamado destructor. El ángel del Señor, cuando se le apareció y le dijo, valiente y esforzado, en otras versiones, él le dijo, valiente, guerrero poderoso. Dios no veía a Gedeón de la misma manera que él se veía, o como nosotros lo podemos ver en la historia, como un hombre temeroso y cobarde. Él dudó cuando Dios le dijo que él iba a ir a liberar al pueblo de Israel. Él no creyó porque él estaba asustado. Mas, sin embargo, el Señor no lo vio así y no lo llamó cobarde ni temeroso en ningún momento. El Señor le llamó como él lo veía, como un instrumento de él. Él le dijo, hombre valiente y guerrero poderoso. ¿Se fijan la diferencia? Muchas veces las situaciones o las cosas que nos oprimen nos hacen que nosotros mismos nos llamemos temerosos, cobardes, que nos veamos incapaces, que nos veamos que no somos valientes, que nos veamos que no tenemos fuerza. Pero entonces el Señor se aparece a nosotros y aún en medio de nuestras debilidades y de cómo el mundo nos llama o nosotros nos podemos llamar a nosotros mismos, el Señor viene y nos pone otro nombre y nos dice lo que somos capaces de hacer en sus manos porque Él confía en nosotros. Él nos da trabajos que sabe que podemos hacer. Entonces, como Gedeón temía y dudaba, él le dijo, Señor, si en realidad tú me estás hablando, porque yo no puedo hacerlo, mi familia es pobre, yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, ¿cómo es que yo voy a ir a liberar al pueblo de Israel? Entonces él le dijo, si es que en verdad tú me estás hablando esta noche, Señor, quédate aquí, voy a traerte una ofrenda y Señor, espera aquí para que yo la traiga. El ángel del Señor le dijo, aquí voy a estar cuando tú regreses. Gedeón era un hombre que aunque se le llame como sea cobarde en la Biblia o lo que tú quieras, era un hombre que sabía pedirle a Dios, supo pedirle a Dios. Y esta noche Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos en dos cosas. Él no nos ve como nosotros nos vemos, Él no nos llama como el mundo o nosotros nos llamamos, y que nosotros debemos de saber cómo pedirle al Señor. Nosotros tenemos que tener atrevimiento y saber que nuestro Dios es poderoso. Al Dios que nosotros nos acercamos, nada le es imposible. Y al Dios que nosotros le pedimos, el Señor quiere que tengamos confianza y que sepamos cómo pedirle. En el libro de Jueces, capítulo 6:36, nos dice lo siguiente. Él le pidió al Señor una prueba para saber que él iría a la batalla y que Dios iba a estar con él y que él los iba a librar. El capítulo 6, versículo 36 dice lo siguiente. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como tú has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como tú lo has dicho. Capítulo 38. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si te hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. ¿Se imaginan? Gedeón, un hombre que se le llamaba cobarde y que el Señor le llamó por valiente y esforzado, guerrero poderoso, se atrevió. Él sabía que su Dios todo lo puede y que su Dios era capaz. Sin embargo, él tenía confianza, se acercó a su Dios y supo cómo pedir. Le dijo, Señor, te ruego que si tú estás conmigo, yo pongo un pedazo de algodón. En otras versiones dice así, yo pongo un pedazo de algodón, Señor, y que el algodón esté todo empapado, pero la tierra alrededor quede seca. El Señor hizo tal y como Gedeón, un hombre como tú y yo, le pidió. Después le dijo, Señor, no te molestes conmigo, pero te lo voy a volver a pedir. Ahora hazlo al contrario, que el vellón esté seco y toda la tierra mojada. Y el Señor hizo como Él le pidió. ¿Sabías tú que a papá hay que pedirle específicamente? Déjame decirte por qué. Gedeón comenzó su historia con otro nombre, como cobarde y temeroso, y dudando que Dios lo haría.
Pero Dios lo sabía y lo llamó valiente y guerrero. Gedeón no se veía así, pero Dios así lo veía. Entonces Gedeón tuvo el valor de pedir que afirmara lo que Dios le decía. Tú y yo muchas veces no nos sentimos capaz y buscamos afirmación de Dios, pero quizá no sabemos pedir como nos conviene, la Biblia nos dice, o no nos atrevemos a pedirle al Señor como debemos. Déjame decirte esto, yo he aprendido muchas veces que al Señor sabe lo que le vamos a pedir antes de que nuestra boca se abra, pero al Señor le gusta que tú y yo le pidamos específicamente. ¿Sabes por qué? Hace años yo estaba padeciendo de unos fuegos labiales muy fuertes en mi labio, valga la redundancia, y yo tenía bastante dolor y ya me había puesto de todo y no se iba. Una noche yo tuve un estudio bíblico y llegué toda empoderada a mi casa diciendo, oh, yo le voy a pedir a Dios porque Él puede hacer y yo le voy a pedir y el Señor va a hacer. Entonces yo llegué a casa en la noche y al estar orando antes de acostarme le dije, Señor, seca este fogazo, sécalo, Señor, que amanezca seco en la mañana. Y yo con todo el power que, digamos, yo estaba pidiendo, creyendo que Dios lo iba a hacer. Al día siguiente amanecí con un dolorazo en el labio porque el fogazo estaba, no como estaba en la noche, que estaba súper vivo, estaba súper seco, que ni siquiera podía mover el labio. ¿Me explico? Entonces yo le dije, Señor, pero ahora me duele mucho más. Claramente pude escuchar la voz de Dios cuando me dijo, tú me pediste que lo secara, nunca me pediste que lo quitara o que lo sanara. ¿Me estás siguiendo? Otro día yo estaba orando en la cocina y estaba muy desesperada porque las respuestas de Dios no llegaban. Y yo estaba desesperada y frustrada, queriéndole decir a Dios cómo hiciera las cosas. Pedí, pero quizá no estaba pidiendo específicamente. Las cosas no habían sucedido y para mí la respuesta estaba tarde. Así que ese día estaba desesperada y en mis oraciones en la cocina, mientras esperaba que una hermana que oraba conmigo todos los jueves fuera a mi casa a la oración, yo me atreví y le dije al Señor, si Gedeón te pidió específicamente y tú lo hiciste, yo te voy a pedir hoy específicamente. Y si tú lo haces, quiere decir que tú me escuchas y que tú estás conmigo y que las promesas que tú me has dado van a suceder. Yo le dije, Señor, si tú me escuchas, si escuchas lo que estoy diciendo y conoces mis pensamientos, yo te pido que envíes a una persona. Y me quedé, ¿qué le pido que me mande? ¿Qué le pido que me traiga? Y no se me ocurría nada. De repente le dije, Señor, manda a esa persona y que me traiga huevos. Ríete. ¿Qué vas a creer que pasó, hermano? Pasaron 20 minutos que yo terminé de estar frustrada, orando y diciéndole al Señor que yo como Gedeón le iba a pedir. Cuando tocan a la puerta, ya era mi compañera de oración. Mi compañera de oración venía, abro la puerta y me dice, sentí de parte del Señor que tenía que traerle esto. Y me llevó una bolsa con huevos. Hermanos, al Señor hay que pedirle específicamente. Aún en nuestras locuras, en nuestras tonterías, en lo que creemos que Él no es parte, que Él no está ahí, que Él no escucha. Él escucha, Él está ahí. Y todavía nuestro Señor es tan dulce, tan bueno, que nosotros le pedimos señales o le pedimos algo y el Señor lo hace, porque nos ama. La Biblia lo dice, que Gedeón le pidió exactamente cosas y el Señor se las cumplió exactamente. Yo vengo a ti a decirte que yo también lo he hecho y yo no soy como Gedeón. Pero el Señor dijo que nosotros en este tiempo íbamos a ver su gloria mucho más grande que lo de las personas de la antigüedad. Tenemos que atrevernos a pedir. Tenemos que creer que Él los va a hacer. Por último te quiero decir, me ha pasado bastantes veces, pero el Señor me dijo que te dijera estas veces, porque son cosas que han sucedido, que son reales, que las he palpado. Otro día estaba en lo mismo, pidiéndole al Señor señales, hace años, diciéndole, Dios, yo no veo que nada suceda, yo no veo que nada cambia, yo no veo que tú metas tu mano en todo lo que estoy pidiendo. Señor, yo quiero que tú me mandes, por favor, de nuevo una señal que sea pacto y señal entre tú y yo, que yo sepa que tú escuchaste lo que te estoy diciendo, que tú eres un Dios vivo y real y que yo no estoy loca, que tú escuchas y que tú respondes. Padre, si tú has escuchado mis oraciones, por favor envía la flor que más me gusta. Señor, envía una persona que venga a la puerta de mi casa y yo voy a saber por señal que tú me escuchaste.
Si usted me conoce, mis plantas favoritas, una de ellas es las orquídeas y tengo 6 que todas me han sido regaladas. Yo estaba ahí, estaba derramando lágrimas mientras hacía desayuno a mi familia y nadie se daba cuenta. Solo escuché que mi esposo me dijo, ahora regreso. Le dije, ¿a dónde vas? Ahora regreso. Mi esposo, sin saber mis oraciones que habían sido en la mente entre el Señor y yo, salió a la tienda, fue y me trajo la orquídea más grande, la más bonita que tú te puedas imaginar. Entró a la cocina y me dijo, ten. Hermanos, Dios escucha, Dios es real. Dios no nos ve como tú y yo nos veamos. Si tu situación te está diciendo que Dios no te escucha, yo te animo esta noche a que tú sepas que tú no eres lo que tu situación te está diciendo en este momento. Tú no eres lo que tú piensas de ti muchas veces. Tú no eres lo que el mundo o los amigos o la familia te han dicho muchas veces. Tú eres lo que Dios dice que eres. Cuando tú te ves cobarde, cuando tú te ves que no puedes, el Señor viene y te dice, levántate, valiente, guerrero y esforzado. Dios nos cambia el nombre porque Él nos ama y Él nos ve como su obra terminada. Él nos ve de lo que somos capaces de hacer en sus manos. Y esta noche el Señor quiere que tú lo recuerdes. No importa la manera en la que comencemos. Gedeón empezó como un cobarde y terminó como un guerrero victorioso en las manos de Dios, porque Él trajo victoria al pueblo de Israel cuando Él era un ejército tan pequeño a comparación de sus enemigos. No era Gedeón, era el que iba con Gedeón, pero Gedeón creyó cuando su Señor le dio la señal que él pedía. No importa cómo tú comiences, lo que importa es cómo termines. Si tú hoy te ves pequeño o incapaz, no importa, sigue adelante. Es como Dios te ve, como una persona guerrera, victoriosa, bendecida y como alguien que con la ayuda de Dios podrás hacerlo. ¿Qué le parece si terminamos en oración? Le damos gracias a Dios, le pedimos que nosotros seamos como Gedeón, atrevidos, vayamos delante de la presencia de Dios y podamos recibir de Él lo que Él quiere, podamos escuchar y cuando nosotros oremos podamos tener esas señales y esos pactos con Dios y nosotros nos atrevamos a pedir como Gedeón le pidió. Terminemos en oración. Señor, yo te doy gracias esta noche por tu palabra, porque sé que muchos de nosotros la necesitábamos. Te pido que esta noche nos veamos como tú nos ves. Que sepamos, Señor, que no importa cómo comencemos, pero con tu ayuda, Señor, un día a la vez, paso a paso, Señor, nosotros somos más que vencedores. Nosotros seremos capaces de hacer, porque aquel que comenzó la obra en nosotros es fiel en completarla, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque fiel es el que prometió. Y en tus manos, Señor, nosotros podemos vencer y podremos llegar a ser, Señor, lo que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Padre, yo te pido que bendigas a cada una de las personas que se conectó y a quien va a recibir este mensaje. Que por favor, Señor, ellos tengan el tiempo, te den el tiempo de escuchar lo que tú quieres decir. Que reciban tu palabra, Señor, que esta noche ellos sepan, Señor, que no importa la situación, no importa el problema, no importa la circunstancia, nuestro Dios es poderoso y mucho más capaz de hacer más abundantemente que cualquier cosa que nosotros pidamos, Señor. Tú siempre nos sorprendes y lo haces mucho más grande. Que mis hermanos se atrevan a pedir, Señor, que se atrevan a acercarse como Gedeón lo hizo delante de ti y decirte, Señor, no te vayas a molestar, pero yo te pido esta señal, Padre, envíala. Porque si tú no me das la señal, Señor, yo no voy a ir o yo no lo voy a hacer así como Gedeón lo hizo. Señor, te damos gracias por tu presencia. Espíritu Santo, ministra. Padre, si hay enfermos, toca, Señor, cada uno de sus cuerpos. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que bendigas cada hogar, cada familia, Señor, y cada persona que se conectó con tu dulce presencia, tu abundante provisión, tu ayuda, tu favor y tu gracia. Y que tú vengas a transformar las vidas de cada quien. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Tu pueblo te dice esta noche, amén. Muchísimas gracias por haberse conectado. Si no te quedaste hasta el final, te animo, regrésate y ve el video. Se va a quedar por aquí grabado y si tú crees que alguien le va a bendecir, compártelo. Esto es Café con Cristo. Mi deseo es que el Señor lo bendiga. El Señor quiere bendecirte. Jesús te ama.
Si tienes peticiones de oración, déjalas. Si no conoces a Jesús como tu Salvador, anímate a hacer la oración y que esta noche tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Síguenos por favor el próximo miércoles, conéctate con nosotros. Si quieres seguir viendo las enseñanzas, tenemos todos nuestros videos grabados en YouTube. Puedes ir a verlos y puedes compartir si crees que va a bendecir a alguien. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones, un abrazo y descansa en el Señor.